Las sequías son parte del ciclo natural del clima y vamos a tener absolutamente siempre sequías. La característica de la sequía en las nuevas condiciones es que encuentran una naturaleza más fragilizada. Encontramos cuencas con menos capacidad de captar agua, de infiltrar agua. Las zonas de condensación de las que hablaba Andrés Ferrer hace un rato sobre la vegetación no existen porque la vegetación ha sido o eliminada o peor aún sustituida, como cuando se elimina el bosque nublado para sembrar aguacate. Estamos sacando plantas que deben incorporar agua al sistema por plantas que la están sacando. Entonces, consecuentemente, tenemos una disminución del agua que se está incorporando. Además de eso, prácticamente todos los ríos carecen del bosque ribereño o bosque de galería, que tiene mucho que ver con un control de la evaporación. Y en sus cuencas medias y bajas han sido fuertemente intervenidos por las granceras, intervenidos porque la frontera agrícola no respeta los 150 metros que la ley establece para llegar hasta la propia orilla del río, porque a veces son ocupados por construcciones, y eso ha hecho que una gran cantidad de ríos que eran permanentes se hagan intermitentes, y otros que son intermitentes estén permanentemente secos hasta el día que viene una aguada, que viene un aguacero, o provocan fenómenos como el que hemos estado viviendo en estos días. Todo el mundo ha visto que tenemos inundaciones en el Cibao, pero han leído que esas inundaciones no tocan en lo absoluto el problema de la sequía, porque hay varios tipos de sequía y nosotros hemos estado sufriendo ahora de manera simultánea los cuatro tipos. La sequía meteorológica, que tiene que ver con la falta de lluvia, y la disminución de la humedad relativa, que disminuye la condensación. La sequía hidrológica, que tiene que ver con la que se acumulan los cuerpos de agua. Nuestras presas están sobresedimentadas, están deforestadas en su cuenca alta, y esto disminuye su capacidad de almacenamiento, pero también disminuye la cantidad de agua que discurre hacia ella porque se evaporan mucho más rápidamente. Hablamos de la sequía social, económica, que es la que estamos sintiendo todos, cuando el agua no llega una o dos veces a la semana o una vez al mes. Ahora tenemos que disponemos de menos agua para los usos, pero yo creo que tenemos una sequía mucho más grave que se ha incrementado y que lo conversamos al principio, que es la sequía de políticas públicas con relación al agua. O sea, en realidad carecemos de políticas estructuradas para resolver el problema, y aunque ya desde el gobierno pasado se ha creado una mesa de agua, ahora un gabinete de agua que se reúne y discute, las medidas que se están tomando de ordenamiento del territorio, por ejemplo, no se están correspondiendo de manera clara con la gravedad del problema del agua, que está además proyectadas las amenazas por las tendencias anunciadas con relación al cambio climático o con la presencia o no de la oscilación niño-niña. Estamos todavía casi a la espera de que entre el fenómeno del niño. Mucha gente cree que tenemos el niño ya, no ha llegado, y se cree que a partir de junio, julio, y esto podría agravar la sequía, pero lo fundamental son las faltas de políticas públicas. Como la pregunta antes de venir era sobre si las medidas que se tomaban eran efectivas, una cosa son las medidas urgentes. Cuando a ti se te corta un niño, para ponerle un dedo para que no sangre, ponerle una curita en lo que tú vas y te lo cosen, es una medida urgente, y las medidas que se están anunciando son urgentes. O sea, no está llegando agua y hay que buscar cómo resolver, y siempre que se actúe con urgencia, usted se está alejando de las planificaciones y de las políticas públicas. La solución del agua, lamentablemente, no tienen que ver nada con las medidas que se toman en el momento para resolver la crisis. Una cosa es resolver la crisis ahora, pero está claro que nosotros tenemos que pensar en el problema de las cuencas, en el problema de las pérdidas de agua de la que se captura en la agricultura o de la que va hacia los hogares, que hay un problema del tratamiento de las aguas, porque lavar el agua es cara, pero no lavarla es mucho más cara. No hay nada más difícil que limpiar el agua. Entonces hay
muy bajo nivel de tratamiento de agua servida. Se habla de un 12 a un 15% con una baja eficiencia en ese tratamiento y eso agrava la situación. Entonces, todo el tema que se discutía de las áreas protegidas lo que hace es ratificar esa falta de política. Si tuviéramos que decir con medidas urgentes que deben tomar las autoridades, ¿cuáles tú dirías que tienen que ser las cosas que tienen que hacer ahora? Y las que debemos tomar nosotros como ciudadanos, ¿cómo podemos aportar nosotros como ciudadanos también? Bueno, no sé si alguno, para no, adelante, para no... Lo primero es decir que pensamos que ya estamos tarde, muy tarde. Si usted se fija, al día de hoy hay 3 grandes presas del país que han restringido el uso del agua para fines agrícolas, que son, en el caso de la línea noroeste, que hay unas grandes plantaciones de arroz, la presa de Rincón está prácticamente seca, en el Ciudad Central, la presa de Sabaneta, en San Juan de la Maguana. Y las medidas que está tomando el gobierno, como dice Luis, es lo que puede hacer. Es una voz de alerta que llega tarde, incluso bajo un discurso que expresa que tenemos la peor sequía en 40 años y nosotros queremos decir que eso no es tan así. No es necesariamente que sea la peor sequía desde el punto de vista de la lluvia que cae, es que nos atrapa en uno de los peores momentos ambientales que ha vivido el país en los últimos tiempos. Exacto. Por la condición de depredación constante de nuestros bosques de montaña, que son las verdaderas presas. Los verdaderos captadores de agua no son las presas de concreto, son los bosques de montaña. Y segundo, que también nos atrapa en un periodo en el que se está afectando grandes núcleos poblacionales, como es el caso de Santo Domingo. Y los que somos de las provincias sabemos que si las cosas no afectan al Gran Santo Domingo es como si no estuvieran pasando. Entonces, ¿qué hacer? En principio, el gobierno está haciendo lo que puede, que es mitigar los efectos de algo que va más allá y que no hay forma humana de resolverlo por decreto ni administrativamente. Pudieran estar hablando de plantas de desalinización, cosas que también tomarían tiempo y que son soluciones todavía cuestionables. Sin embargo, nosotros estamos atravesando por otras situaciones que tienen que irse resolviendo ahora, que tienen que ver ya no con la mitigación, sino con la adaptación. Porque con la crisis del clima, que no es que la estamos esperando, está encima de nosotros hace mucho y parece que no nos damos cuenta, también nos damos cuenta que países como el nuestro, tan pobremente articulado en términos de estadísticas, tampoco se está preparando para medir precisamente dónde tiene que poner sus mayores esfuerzos en la conservación ambiental, pero también en la planificación territorial. Y me explico. Las estaciones meteorológicas, para ponerle un caso puntual, aquí hay 2 bloques de estaciones meteorológicas. Una la maneja ONAMED y la otra la maneja el INDRI. Ni siquiera están conectadas, ni siquiera están en línea. Para un investigador cualquiera, con interés desde el punto de vista científico, en medir el ciclo histórico de lluvias y demás, tiene que emplearse muy, pero muy a fondo por conseguir los datos, porque ni siquiera las instituciones encargadas de eso lo tienen al día, ni están coordinadas para suministrarlo de una manera coherente. Entonces, hay que irse preparando a dotar al país de una red eficiente y bien localizada de estaciones que midan no solamente la pluviometría, los niveles de humedad y otros elementos que ya son estaciones normales en casi toda parte del mundo, y esa información ponerla en manos de los investigadores, de las academias, y hacerla pública para que se pueda planificar de una manera ya con datos de ciencia y no con percepción, cuáles regiones son las que realmente están siendo azotadas por lo que llaman mayor estrés hídrico, o sea, mayor consumo de agua del que el agua que puede ser servida en ella. Y esa adaptación tiene que pasar casi obligatoriamente por la planificación desde el punto de vista de la productividad. Algunos de ustedes preguntaban ahorita, bueno, ¿y la seguridad alimentaria? Pues bien, el daño que le hemos hecho a nuestras áreas protegidas, los principales bancos de agua que tenemos, se va a reflejar indefectiblemente en la seguridad alimentaria. Cuando usted dice que el Bajo Yuna, que la línea noroeste no puede producir más arroz, tiene que cambiar el modelo productivo o el modelo de producción. Cuando usted dice que parques nacionales tan inmensos como Valle Nuevo, Sierra de Bauruco, están ocupados de aguacate, que en vez de ayudar a la producción y a la retención de agua, desayudan, entonces usted tiene que cambiar ese modelo. Cuando usted dice que nuestras presas están altamente sedimentadas por la deforestación de nuestras montañas y que esos sedimentos, incluyendo materiales aprovechables para la construcción,
en lugar de usted aprovechar la cola de las presas para sacar esos agregados y que la industria de la construcción siga adelante, usted permite que le sigan explotando la cuenca de los ríos, los alrededores de los ríos. Usted puede coger cualquiera, Yuna, Camus, Yaque, el que usted quiera, Rizao. Y usted permite que en vez de irle desalojando ese embalse de la presa, usted sigue explotando ese cauce de los ríos y rompa lo que llaman la napa freática, que es por donde el agua terminará infiltrándose. Y por eso tantos ríos a nivel nacional terminan yéndose por debajo y usted pasa por esos puentes cada vez más lánguidos, más vacíos de agua. Entonces, quiere esto decir que nuestra apuesta hoy, haciéndose ya demasiado tarde para hacernos pesimistas, tiene que ser en seguir mitigando en la medida que se pueda, pero tenemos que adaptarnos a poder obrar, planificar y actuar con base a datos de ciencia que solamente se obtendrán si desde ahora todos nos ponemos a utilizar las herramientas que la ciencia nos permite para medir estos efectos. Una pregunta muy personal y que decide para Estela y cualquiera de ustedes. Ok, adelante. La película No miren hacia arriba. Ustedes saben que ustedes parecen como personajes de esa película. Sienten ustedes en algún momento como que el gobierno, como que la sociedad no le comprende, no apilata la justa dirección. Lo que pasa es que todos somos actores de una película que se llama Distopia, que es mucho más grave. Distopia. Distopia es el desastre. Entonces, en esa película distópica que prevé un futuro negro, estamos todos. Pero nosotros somos la parte optimista, contrario a lo que se cree. Porque estamos haciendo el alerta, porque es posible, es necesario y es obligatorio actuar. Por eso hacemos mucha bulla. Don, bienvenido. Aún sintiéndonos a veces en eso, en un momento como el actual, lo que nos lleva como a contrasentido, no quiero caer en lo político con esto, es que en la estructura gubernamental apenas el presidente creo que le está poniendo atención de verdad a esto con todas las ganas que lo amerita. Después de ahí van como a la saga de lo que el presidente diga o no diga. En un país presidencialista a veces hemos tenido presidentes que no le dan importancia a eso, entonces tenemos que este presidente sí le da importancia, pero el funcionariado en sentido general de cualquier ministerio está muy lento. En sentido general, el ministerio no van al mismo ritmo de la preocupación del presidente. Los funcionarios en sentido general, y en el caso del medio ambiente está haciendo lo que puede, pero está por el aquilosamiento institucional, está muy rezagado, no es culpa del funcionario a la cabeza, es culpa quizás de una estructura que va mucho más lento de lo que debería de ir y de la importancia que debiéramos estar poniendo. Don, bienvenido. Sí, yo tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con lo siguiente. Definitivamente pareciera que somos un país de vocación turística. Ese será por muchos años el motor de la economía. Somos un país con grandes yacimientos mineros. Ahí hay dos grandes focos de atención de los ciudadanos que como ustedes dirigen la conciencia ambiental. Cada vez que un proyecto de eso se va a mover, hay como una ausencia de consenso. Y primero hay una guerra, ¿verdad?, verbal, y después se va aterrizando. ¿No sería saludable que una vez por siempre, sector público, sector privado, sociedad civil, se sentara y hiciera un consenso de mediano o largo alcance acerca de lo que se puede tocar, lo que no se puede tocar, el tipo de política, la zonificación del país, del que tanto se ha hablado en esta termina de hacerse, y que eso quede plasmado y sea referente. Lo segundo es como una idea que es como muy mía, más que una pregunta. ¿No sería saludable militarizar el cuidado y la protección de esos grandes parques con militares de vocación igualmente ambientalistas, técnicos y muy regidos por de las Fuerzas Armadas? Por ejemplo, el uso de drones, un parque tan grande como los Alpices,
etc. Y no piensen en los militares del pasado, piensen en los militares que son que Carlos Marx, Martí Carvajal, decía que la realidad no es lo que es solamente, sino también lo que es posible. Bueno, de la primera parte de su pregunta sobre la zonificación, de lo que se puede hacer y no se puede hacer, es un sueño muy antiguo y que de hecho está codificado en la propia ley ambiental de hacer el ordenamiento del territorio. Tenemos una ley que fue recién pasada en diciembre, ¿verdad?, de ordenamiento territorial, y antes de eso ha habido varios esfuerzos de hacer un ejercicio de este tipo. Y aunque, ¿verdad?, tiene sus problemas, de hecho, para nuestro entender de la coalición, sobre todo ligado al sector minero, porque otorga mucho más poder de decisión que tenía antes sobre el uso del territorio, pero la idea es buena, ¿verdad? Y algo que nosotros hemos luchado en los espacios que hemos participado, en que se ha discutido el ordenamiento territorial, es que ya hay un cuarto del trabajo hecho, son las áreas protegidas. Un cuarto del territorio dominicano ya se ha establecido que su uso, su ordenamiento es la conservación de todas estas cosas que hemos hablado, sobre todo el agua. Entonces eso no debe entrar en discusión y es lo que vemos amenazado con algunos de estos cambios que hay ahora. Y en ese sentido, pues sí, tenemos mandato claro, tenemos iniciativa, tenemos mucho personal ocupado en eso, pero nosotros queremos ver que se refuerce esa vocación ya declarada, esa promesa del Estado Dominicano de proteger ese cuarto del territorio para que podamos ser un país viable a futuro. Entonces, en cuanto a una pregunta que me parece hizo Mariana ahorita de qué podemos hacer los ciudadanos, la verdad es difícil, porque como Cucho mencionaba, nosotros mismos como consumidores apoyamos mucho de estos crímenes. Si tú compras fresas, si tú compras cebolla, tú no sabes si viene la papita, hasta la papita ley. Yo una vez entrevistando a un agricultor de Valle Nuevo, donde su principal comprador era Frito Lay. Entonces todos estos productos entran en nuestra economía y muchas veces los consumidores no somos conscientes de eso. Entonces por eso mi consejo, mi pedido a los ciudadanos es que nos interesemos por lo que está sucediendo en las áreas protegidas para ser consumidores más responsables. ¿Y qué pasa? En el caso de la arena que mencionó y los he agregado, todos queremos vivir en una casa de cemento, ¿verdad? También nos la ponen ahí difícil porque se mezclan las extracciones legítimas con las ilegítimas y el consumidor se queda sin una opción. Entonces, por eso, ahora mismo yo te diría, de las cosas más sólidas que podemos hacer como ciudadanos es proteger, interesarnos por el sistema de áreas protegidas, porque ahí se acumula gran parte del futuro de este país, ya que no podemos segmentar esto por cadena de consumo, por toda la fraudulencia que hay. Porque en realidad es difícil. Como consumidor, o sea, yo me lo pregunto todos los días, yo estoy seguro que ustedes también. Y la verdad es difícil uno cambiar, ¿verdad? Dejar de comer, dejar de vivir en casas, etc. Miguel. Yo me gustaría responder una parte de la pregunta de Bienvenido, porque yo sé que él la hizo con Cocorícamo y quiero... No, está bien, pero es correcto, eso es muy bueno. Porque él tocó, por ejemplo, tres cosas. Estos dos sectores, turismo y minería, cada vez que se habla vemos grandes conflictos. Primero, no es verdad, nadie nunca ha oyó una queja por el lugar en el que estaba ubicado, a pesar de que tenga unos sitios muy frágiles alrededor, por ejemplo, de Cerro Maimón. No tiene que ver de Cerro Maimón, y ha habido ahí 10.000 cosas, o ha habido los conflictos con Falcondo por la chimenea, por el manejo, hasta que quiso ir a Loma Miranda, y ahí peleamos por la fragilidad. ¿Cómo es? No, por la chimenea, eso es lo que digo, que por la chimenea, por la escoria y por otros aspectos del manejo de ellos, pero no por la ubicación. Pero ahora mismo, ¿qué ocurre? No hay una sola cuenca, una sola, de un río importante en República Dominicana que no esté bajo una concesión minera. En algunos sitios, como en el caso de Gold Quest o de Unigold,
Gold Quest está arriba exactamente, su primer frente de la presa de Sabaneta, pero desde Padre Las Casas hasta la frontera, sin dejar un solo milímetro libre, todo el contexto, y luego le da la vuelta por Restauración y viene hasta más acá de la presa de Monción, todo está bajo concesiones mineras. Y se ha manejado como si esto fuera a ser un distrito minero, incluyendo arriba de la presa de Sabana Yegua. Alguien hablaba ahorita del agua de Azu y del Yaque del Sur, de la de Sabaneta y de todos los acuíferos que están ahí. ¿Qué ocurre? Que Gold Quest está pidiendo un permiso para un proyecto de 5 años a 7, que no es rentable, pero es el ancla para iniciar. Y montan una campaña diciendo los ambientalistas se oponen a los estudios ambientales. Y vuelven de nuevo con una trampa. ¿Cuál es? ¿A qué se oponen los ambientalistas? Nosotros tenemos la región del Valle, usted está arriba de una presa, la propia ley minera tan vieja te establece que tú no puedes, te puedes poner donde hay canales de riego, y la presa es la mamá de los canales de riego y de los acueductos. Pero mientras tanto, si se decide que ahí se puede, usted entró en el proceso de evaluación ambiental, es porque previamente el ministerio ha dicho que la región es pertinente, porque hay un estudio previo que no es el estudio de impacto ambiental, que es el estudio ambiental estratégico que define la ley, que te da la posibilidad del área, porque una vez usted le permita a Gold Quest toda la región del Valle, absolutamente toda, que está bajo minería, usted tiene que permitirle lo mismo a todas las demás y al entorno. Y usted está arriba de las presas que dan al sur y de las que dan al norte. ¿Y qué es lo que decimos? Carvajal, Sí. el sentido de mi pregunta está en que si eso estuviese previamente establecido, No se estuviera No, discutiendo. no habría que discutirlo. Hacia allá voy, bienvenido. O sea, ¿qué ocurre? Que la ley, tal y como dijo Yoli, prevé un mecanismo para que eso no ocurra. Te establece el mecanismo de la evaluación ambiental estratégica que nunca ha surgido. ¿Qué Leonel se intentó consensuar la aplicación de la ley y desde entonces en este país para aplicar una ley primero hay que consensuar? No, Ya hecha la ley. sí, y vigente la ley. la ley no se consensuó, o algo peor, que la gran expectativa que teníamos era con la ley de ordenamiento territorial, y la ley de ordenamiento territorial, que en algunos no me voy a meter en su aspecto, como el municipal, que implica un salto hacia atrás en la democracia, le da, por ejemplo, potestad de ordenamiento por encima de todas las cosas a ministerios, exactamente como el de turismo o como el de minería, porque te dice que cualquier terreno que tenga un permiso de exploración o de explotación tiene que ser declarado minero, y en la zona cordillerana, fuera de las áreas protegidas, eso implica más de la cuarta parte. Y implicaría un enorme problema ahora mismo, porque incluso hay muchísimas concesiones solapadas con poblados completos. Entonces, esos mecanismos que se crean, lo que ha planteado la coalición, este equipo que está aquí, ha sido exactamente un diálogo permanente con las autoridades. Es un diálogo crítico y no todas las autoridades están dispuestas a sentarse. Nosotros nos hemos sentado varias veces con el presidente a discutir esto y estamos dispuestos a discutirlo en cualquier frente. Pero no seamos ingenuos. No se trata de que la gente va porque lo desconozca o porque no quiera. Se trata de intereses, y cuando se está detrás de intereses, la racionalidad del interés está por encima de cualquier otro. El Ministerio de Minas, disculpe, dijo en esta misma, la semana pasada ahí mismo, que ese proyecto Romero, que Sí. estamos hablando de otra cosa, Sí. de San Juan de la Maguana, no afectaba la producción agrícola ni el ecosistema porque era una mina subterránea. ¿Es cierto eso? Mira, hay 4 verdades y 2 grandes mentiras con relación a Romero. La primera verdad es que es un proyecto pequeño, que la segunda es que es subterráneo y que la minería subterránea tiene menos demanda. La tercera es que ellos van probablemente en el proceso que están explicando a demandar menos agua. Ahora, ¿cuál es la verdad? La verdad es que ese frente tiene esa posibilidad por una serendipia, por una chepa, como decimos los dominicanos, ¿verdad? Por una serie, que no es la característica de todas las concesiones. Para ese frente, para esa mina, en la concesión La Escandalosa, el Frente Romero, es menos del 0.2% de la concesión. Pero cuando tú le des permiso, está viendo permiso para toda la concesión. Y recuerden que una vez usted ancló
la minería en la zona, el proyecto es como distrito minero y así se han estado comercializando las acciones en el exterior. Eso es importante saberlo. Por lo tanto, nosotros no estamos discutiendo el impacto, pero ocurre que ellos están exactamente arriba de la presa, en el propio curso del río San Juan, que es un río encajonado en esa parte alta, y que los riesgos son bajos, pero cualquier riesgo está hablando de la única fuente para toda la región del valle, de la única fuente de agua. Por eso, el papel del Estado es, al representar el interés nacional, ver cuáles son los niveles de riesgo. Nosotros somos defensores de la minería, donde se pueda y como se deba. Igual que lo somos del turismo, donde se pueda y que se haga como se debe, ajustándose. No es verdad que hay una enorme cantidad de concesiones de minería metálica y no metálica. Ustedes nunca han oído su objeción, independientemente de que si en un momento dado se transgrede cualquier cosa y nos damos cuenta, lo vamos a señalar, porque es el papel que juega el sector ambiental. La posibilidad, bienvenido, de nosotros ser parte de la discusión de las soluciones nunca ha estado cerrada. Ahora, ¿qué es lo que ocurre muchas veces? Que ellos discuten con nosotros diciendo lo que nosotros decimos. Los ambientes, digo, no, pero déjennoslo decir a nosotros, no nos interpreten. ¿Tú entiendes? O sea, y ahora mismo, por ejemplo, la misma discusión de Bucanyé, todo el mundo cree que nosotros nos oponemos a los proyectos que se están desarrollando ahí. Y nunca nadie ha dicho que se opone al desarrollo del sur ni a ninguno de los proyectos. Nos oponemos a que se apropien del terreno público. Y nos oponemos a que se viole el nivel de manejo que establece cada área protegida, que como se ha demostrado en Bahía de las Águilas, incorporada al proyecto con todos los bombos y platillos, para desarrollarla no había que cogérsela. Y además, mucho lo que dice don Bienvenido, que si esa costumbre que se implantó de discutir, consensuar si se cumple o no la ley, en el Cibao decimos que eso es así común. Este grupo de personas que se metieron aquí en los Farallones, en una área protegida que hay ahí en las Américas, ¿verdad?, fueron sacados en Parihuela a los 2 o 3 días. Pero en Bucanyé hay 14 millones de metros ocupados con 7 kilómetros de empalizada. ¿Por qué hay que discutir si se cumple o no la ley? Y aquí a los infelices no había que discutir nada. Entonces eso siempre es así común. Para ciertas personas hay una tara y para ciertos hay otra tara. Pero los farallones están ahí. Volvieron Sí, y también sí, deben de salir. Volvieron. Siguen ahí. Feble. No, mire, Encabezado por un coronel. Sí, un coronel, el jefe de la mafia. se cogieron la pregunta que era sobre la minería. Solo me falta de ese proyecto Romero, que usted dice que sería el ancla. ¿Hasta dónde llegaría el proyecto? No. O sea, el Frente Romero es un frente pequeño dentro de la concesión escandalosa, que es como se llama. Que yo los invito a todos ustedes a que entren a la página de la Dirección General de Minería y vean el mapa general de catastro minero, que se llama Landfolio, el sistema, y lo amplíen. Usted verá que no hay absolutamente nada, y verá pueblos como Maguana arriba, como Juan de Herrera y como otros que están completitos dentro de concesiones, y verán que no hay un solo río, no hay una sola presa, una sola, que no tenga arriba la concesión minera, y eso es violatorio de la ley. Y ese entorno, por eso, cuando se discutía la ley de ordenamiento, la propuesta que había hecho la Academia de Ciencia y que llevaba el movimiento ambiental era establecer una cota máxima para las explotaciones mineras. O sea, para tener minería aquí por encima de los 800 metros es un atentado contra el agua de República Dominicana, que como hemos visto, porque ya lo hemos discutido aquí hoy, tenemos un déficit estructural de agua y tenemos que tener que el eje de toda nuestra política vaya a garantizar la posibilidad de agua. Pero va al lado, o sea, en toda esa zona, creo que hay, si no me equivoco en número, 39 concesiones que te cubren desde Padre la Casa hasta Restauración. Cuando te digo que no hay 1 milímetro, no hay un solo milímetro que no esté bajo concesión. Carvajal, sobre los manglares de Monte Cristi afectados por el muro fronterizo, si se ha realizado la remediación al tema y si se le buscaría una solución a esto. Y sobre si tienen ustedes alguna reacción a la autovía del AMBA, o sea, si el trazado no afecta a ninguna área sensible de la cordillera, como la flora y la fauna. Mira, yo le voy a pedir a Ferrer, bueno, no sé si, déjame tocar yo lo de, no, déjame tocar yo lo de Manzanillo. Bien, mira, lo primero es,
que no ha habido remediación. Yo creo que ha habido un bulto, un allante. De hecho, el viceministro de Área Protegida nosotros nos dijo que ellos han estado solucionando porque después pusieron una tubería para que el agua pase por abajo y el agua realmente filtre. Lo real es que ahí hay un primer delito y es que se ha intervenido sobre un área protegida. Hay un segundo gran delito. Ahí no ha habido absolutamente nada de estudio ambiental. Hay un tercer delito, además de la intervención para el muro, en el interior de la propia área se estableció, se bajó